Bueno, arrancamos temporada 2 contra todo pronóstico de La excusa imperfecta. Y aquí está la pregunta para Antonio. ¿Qué has aprendido después de una temporada haciendo esto? He aprendido a superar el síndrome del impostor aplicado al cuñadismo. Ya no me da miedo, ya no me da miedo que vengan los trolls a decir, no, pero no tenéis ni idea de lo que habláis, ¿qué hacéis? Joder, el, el tema del impostor en cuñadismo es muy bajo, ¿no? Es como... Sí, hay poca gente que lo sienta. Y hoy tenemos a Enrique que no se creía cuando le decíamos, oye tío, otro día queremos invitarte otra vez para volver y seguir hablando contigo. Y no solo eso, sino que ha vuelto. O sea Sí, que, pensaba que era gracias broma, Enrique. digo, joder, el tostón que di una vez y ya ahora otra vez. Pues Oye, ahora, Enrique, tú ahí eres, vamos. tú eres el que pagó la novatada nuestra de no saber cómo hacer las cosas y no te dejamos ni presentarte en el primer capítulo, así que preséntate, dinos un poco cosas sobre ti y además no te quedes corto, que yo sé que eres muy interesante y que tienes muchas facetas. Pues es una pregunta difícil, sobre todo en el contexto en el que vamos a hablar hoy. Yo me gusta pensar que sobre todo soy una persona que intento ser cada día mejor. No siempre lo consigo, evidentemente. Pero bueno, tengo una trayectoria bastante ecléctica como vosotros también, o sea, aquí nos juntamos todos, lo mejor de cada casa. Entonces, bueno, pues estudié fuera muchos años, tuve una carrera internacional, pues de alguna forma primero empecé de consultor en las dos consultoras, pues así más conocidas del ámbito de la comunicación. Luego uno de mis clientes me contrató, porque le salía muy caro, Epson, y ahí fue vicepresidente de Oriente Medio, África y Europa. Aprendí mucho de la cultura japonesa, tengo un gran recuerdo de esos años, aunque ya hace tiempo de eso. Y bueno, luego he estado pues en varias aventuras, conociéndome a mí mismo a través de los diferentes retos. He estado en la universidad, he dirigido una universidad privada, he hecho múltiples colaboraciones profesionales, he tenido un hijo del que me siento muy, muy orgulloso y bueno, ahora mismo tengo una familia estable y sigo con mi historia de consultoría y como os digo, intento ser mejor, como digo en algún sitio, creo que en LinkedIn o algo así, candidato a ser mejor persona, ¿no? Eso es lo que me mueve. Genial. Oye, te has dejado fuera todo el tema motos y tal. No sé Bueno, si sí, es que aporta. ese es un tema que ya hablaremos otro día, porque esa es una parte Se está autoinvitando al tercero ya. sí, sí. Tercera temporada Pues empezamos con Enrique, ¿no? lo único que quiero decir aquí es que soy un apasionado de las motos, sobre todo de las motos custom, ¿no? Todas las motos me gustan, todas. He sido motero toda mi vida. Tuve un accidente hace 16 años que me apartó un poco del mundo de la moto porque perdí la visión, no toda, afortunadamente, pero tengo una visión muy reducida, tengo una discapacidad visual y bueno, volveré algún día. A mí hay Oye, un tema de todo lo que has dicho y a lo mejor Antonio, a lo mejor tenías pensado otro y íbamos por lo contrario. Pero a mí me interesa mucho lo de conocerse a uno mismo, ¿no? Sí, Yo creo que es una de las cosas más difíciles y que yo ya con mi edad, ¿no? Es cuando creo, y seguramente con el tiempo a lo mejor voy aprendiendo más y digo, no sabía nada cuando tenía la edad que tengo ahora, pero aún así es lo que más me ha costado, lo que creo que es siempre un ejercicio muy fuerte, ¿no? Y ahora es cuando creo, después de hacer distintas cosas, que quizás me estoy empezando a conocer y es sorprendente, ¿no? Lo difícil que es a veces saber lo que uno quiere, lo que es, lo que bu- le hace feliz.
Y a mí me interesa mucho esto. No sé si, bueno, si nos puedes compartir de tu propia experiencia, porque quizás es lo más importante que puede hacer uno en su vida, ¿no? Conocerse y a partir de aquí el camino a la felicidad. Pues mira, no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, yo creo que venimos a esta vida a conocernos a nosotros mismos. Es un poco el significado de la vida para mí. O sea, creo que es una de las cosas fundamentales. Y pienso que es muy difícil. Yo cuando he hecho la vida atrás, o sea, cuando he hecho la mirada atrás, pienso que he vivido en muchas épocas de mi vida muy condicionado, sin estar en contacto conmigo mismo. No te digo porque muchas veces relativizamos todo y hacemos una especie, pues, de resumen de nuestra vida en temas de felicidad y no felicidad. Yo he sido muy feliz, pero he sido también muy poco consciente de quién era. Y eso, al final también es importante, porque si no sabes quién eres, tarde o temprano vas a padecer y vas a caer de esa felicidad temporal que puedes tener. Entonces, esa estabilidad para mí es uno de los orígenes, no el único, de la felicidad y de muchas otras cosas que no son la felicidad. Yo creo que muchas veces cuando hablamos de la felicidad está sobrevalorada, porque al final la felicidad no deja de ser más que un estadio, ¿no? Pero ese ancla al hecho de quién soy, de dónde estoy y de por qué hago las cosas, está muy ligado quizá a la idea de libertad en un sentido amplio, ¿no? Porque al final, cuando no te conoces a ti mismo, tienes muy poca libertad, estás muy condicionado. Entonces, yo creo que aún me falta mucho, te lo digo sinceramente, aún me falta mucho, pero a mis 50 años empiezo a conocerme. Y es un camino que me fascina. Nos dicen, A ver, decía Carl Sagan, creo que era, que somos la manera que tiene el universo de conocerse a sí mismo, ¿no? Sí, Que yo estoy somos totalmente de acuerdo en eso. polvo de estrellas que se ha hecho consciente, ¿no? Somos agentes de conciencia para dar inputs al universo de quién es. Y si no somos capaces de conocernos a nosotros mismos, somos agentes fallidos del universo. Entonces, somos como una pieza a recambiar. Ostras, ¿querías síndrome del impostor, Antonio? Toma síndrome del impostor, ¿no? sí. Tienes la responsabilidad de ser el Un universo. agente fallido del universo. De todos modos, sería muy decepcionante que fuésemos la inteligencia más avanzada del universo y que estamos aquí intentando fuertísimo entender qué es lo que pasa. Y yo siempre tengo la secreta esperanza, pues que hay gente o hay otras entidades o llámalo como quieras, que tienen un conocimiento mejor, no sé si exacto, ¿no? De qué es lo que está pasando, qué es todo esto. Imagínate que no fuera así, que fuésemos nosotros los que han llegado más lejos. Sería un poco triste, ¿no? En plan, como cuando conoces, como en Blade Runner, cuando el tío conoce a su creador y empieza a hacer preguntas y el creador le dice, bueno, ni idea, ¿no? Y se frustra tanto que, spoiler, lo mata, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Yo en eso me recuerda un poco el tema de los motores eléctricos, ¿no? Que un motor eléctrico a lo mejor tiene muchísima potencia, pero cuando sale al mercado, pues está, por así decirlo, capado, ¿no? Porque decir, no puedes poner a un chaval a 200 por hora por la carretera, pues bueno, vamos a poner una restricción a ese motor para que no llegue al máximo de su capacidad, ¿no? Pues yo creo que a nuestro cerebro le pasa un poco lo mismo. Tenemos unos topes em, que no nos dejan dar el potencial absoluto de nuestra capacidad y que algún día yo espero que la evolución humana nos llevará a hacerlo, ¿no? Y bueno, de alguna manera yo sí creo que, no sé si somos la máxima expresión de la conciencia, pero somos una parte importante de esa conciencia y por así decirlo, sí creo que todos somos seres divinos, por así decirlo, o todo lo que nos rodea es divino, ¿no? Entonces que al final ese potencial que está ahí es fruto o sea, tenemos una causa evolutiva, es decir, eso va a llegar tarde o temprano. Yo creo que empezamos a despertar en este tiempo tan convulso. Yo creo que tenemos razones para la esperanza, porque cada vez veo que la gente, a pesar, o sea,
como todos nosotros, ¿no? Tenemos inputs contradictorios. Por un lado, las cosas están muy mal, pero por otro lado, en el día a día vemos ejemplos, vemos cosas de personas que se humanizan muchísimo, ¿no? Cuando hablan contigo, cuando se empiezan a conocer a sí mismos. Entonces, bueno, tengo esa esperanza. Oye, antes de irnos a hablar del tema que queríamos hablar hoy, uno de nuestros temas favoritos, la inteligencia artificial. em, ¿Tú crees que el futuro de la humanidad y de la conciencia pasa por deshacernos de las limitaciones biológicas y convertirnos en puros seres de información y poder transferir nuestra conciencia de una máquina a otra para poder viajar por las estrellas y no estar Bueno, limitados, etcétera, etcétera? Bueno, a ver, sí y no. Lo que yo pienso, muy modestamente, porque qué sé yo, ¿no? Pero al final, yo creo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta genial para humanizarnos. Siempre y cuando la utilicemos de esa forma, va a ser absolutamente fantástica, porque nos libera, puede ser un elemento liberatorio, un liberador de, de todos los prejuicios, de todo, un poco de nuestro ego, ¿no? Nos ayuda a quitarnos esa máscara, nos puede ayudar a quitarnos esa máscara, porque en teoría tendría que ser una herramienta neutral que nos ayuda, es como un espejo, ¿no? Nos ayuda a vernos a nosotros mismos. En ese proceso de ayudarnos a conocer puede ser una herramienta muy buena. También puede ser una herramienta muy mala, evidentemente, y de eso hay muchísima gente hablando y no voy a abundar en ello porque todo el mundo conoce los peligros de la inteligencia artificial. Pero yo sí creo que no solamente la inteligencia artificial, en general la tecnología nos puede ayudar a humanizarnos todavía más si la utilizamos bien. Mira, para mí, un pequeño detalle, pero estaba en una conferencia donde estaban hablando tres chefs de muy alto nivel, estrellas Michelin, tal. Entonces, sí que vi que eran 3 personas muy inteligentes, ¿no? Entonces, yo me gusta escuchar a personas inteligentes. Y dijeron una cosa, hicieron una pregunta sobre la tecnología, cómo utilizaban ellos la tecnología en sus cocinas, ¿no? Y dijeron: "Mira, nosotros no utilizamos la tecnología de forma que cocine el robot para que tal. No, no, no. Lo que hacemos nosotros es estudiar cómo podemos maximizar las sensaciones de nuestro cliente". O sea, humanizar más la cocina, personalizarla más para que nuestro cliente tenga esas sensaciones que le hacemos sentir a través de la cocina de una forma maximizada a través de la tecnología. Y dije: "Jolín, qué respuesta más inteligente de cómo utilizar la tecnología para humanizarnos, no para deshumanizarnos". Pues un poco ese símil de la cocina es lo que aplicaría yo a todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Que nos ayude a ser más humanos y no que nos reemplace, ¿no? Por así decirlo. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que acabas de decir, que si nos convertimos en seres sintéticos de información, dejamos de ser humanos y nos convertimos en otra cosa, ¿no? Y ahora mismo el tema de inteligencia artificial y demás, como yo lo veo, es una herramienta, no es Eso tanto es. que te vaya a reemplazar. No obstante, yo sí que creo que si nuestra misión es entender el cosmos, y a lo mejor aquí el desarrollo natural darwiniano de nuestros cerebros no nos va a llevar a ello, ¿no? Y lo que tú decías, que a lo mejor estamos limitados y que tenemos que dar un paso y evolucionar, y esta evolución quizás la naturaleza no te la va a proporcionar y la tengas que hacer tú de forma artificial, ¿no? Todos los temas de implantes neurológicos, el Neuralink o lo que venga, yo creo que aquí tendríamos que quizás dar nosotros un paso y ser capaces de romper esta barrera con tecnología, porque no sé si la naturaleza está preparada para ello. Sí, Al pero final somos monos, comida, peligro, eh, duerme, salta, no sé. hay un poco lo que preguntaba Antonio, ¿no? Pero ahí yo creo que radica el peligro, porque, la inteligencia artificial, como tú dices, es una herramienta, y al final va a ser una herramienta a imagen y semejanza nuestra, es una creación humana, ¿no? Entonces, yo creo que la conciencia no es una creación humana.
es una cualidad humana, pero no es una creación humana. Entonces yo creo que esa consciencia no seremos jamás capaces de replicarla. Entonces intentaremos replicar todo lo que es un ser humano sin consciencia. Y eso puede ser un peligro, porque un ser humano que no tenga esa capacidad de consciencia, de conectarse con el universo, puede llevarnos a una situación muy peligrosa. Entonces, siendo un poco abogado del diablo, esos límites que tú decías que teníamos a nivel cerebral que queríamos romper, hay un límite que crees que no podremos romper, ¿no? Que es el de ser capaces de crear conciencia. Eh, por nosotros mismos no, pero a lo mejor la capacidad evolutiva no sé qué nos va a llevar. A lo mejor hay no sé, no me lo puedo imaginar, ¿no? Pero sí que, a ver, sí que por imaginar, por imaginar sí que me lo puedo hacer una composición que es casi imposible, ¿no? Es que lleguemos a un punto que nuestra capacidad evolutiva nos permita situarnos más allá del espacio-tiempo. ¿Cómo se hace eso? No tengo ni idea. Pero Eso es un melón muy grande para abrir todo el tema del espacio-tiempo. cuando seamos capaces de salir de esta matrix espacio-tiempo, ahí se abre, bueno, un melón impresionante, ¿no? Que a lo Suponiendo mejor que haya algo. que a lo mejor nos han ido adelantando, a lo mejor, yo qué sé, las figuras que hemos tenido en la religión o en la tradición, yo qué sé, llámalo ángeles, llámalo, a lo mejor aluden a eso, a un espacio evolutivo en que que estamos más allá del espacio-tiempo y que de repente pues se crea una nueva evolución en el ser humano que es capaz de explorar diferentes universos porque ya no está dentro de esa matriz. Nos salimos del agujero negro en el que estamos, que Sí. hablábamos el otro día. Oye, ahora que mencionabas el tema de la conciencia, creo que es la excusa perfecta para, para ir a tu tema. Eh, el liderazgo consciente, ¿no? Tienes un blog que habla mucho de eso, que es muy interesante, que cada vez que publicas en LinkedIn que has hecho un post nuevo voy ahí a leerlo. Y tienes también un libro que hiciste sobre la inclusividad y, bueno, supongo que está relacionado también con el liderazgo Sí, consciente. ya, Eh, Haznos un resumen, antes de empezar a hablar de ello, de qué es el liderazgo consciente y qué te ha hecho a ti reflexionar sobre ello. bueno, pues como os decía antes, yo he tenido capacidad de liderar equipos desde muy jovencito y me he dado cuenta de que yo, mis colegas, muchas gentes cometíamos errores y no éramos capaces de sacar el máximo de las personas, ¿no? Haciendo un poco de autocrítica y haciendo. Entonces empecé a reflexionar por qué eso pasaba, porque nadie quiere hacer mal su trabajo, es obvio. Entonces, ¿por qué en una posición laboral o en una posición deportiva o en una posición, llámalo X, ¿no? Cuando tú estás liderando, tienes un grupo humano para hacer una tarea, porque hay gente que pues no lo hace, tal. Entonces me obsesioné mucho con la comunicación, ¿no? Pues a lo mejor es un tema de comunicación y tal. Y hombre, la comunicación desde luego es muy importante, ¿no? Pero al final dije, la comunicación es importante, pero no deja de ser un síntoma. Al final lo que te das cuenta es que a lo mejor hemos olvidado lo más esencial, que es que estamos liderando un grupo de personas. Y cuando tú tomas conciencia que son personas y que no son recursos humanos o que no son un elemento productivo y les das ese trato de personas, se despierta algo que es la dignidad, ¿no? La dignidad de cada uno. Y entonces es cuando tenemos esa dignidad despierta, es cuando estamos dispuestos a dar nuestro 100%. Entonces, empecé a pensar cómo podemos despertar esa dignidad en nuestros miembros de los diferentes equipos, ¿no? Entonces, eso me llevó al liderazgo consciente, de alguna manera, ¿no? Al hecho de conectar, no a través de nuestro cerebro, no a través de nuestro lenguaje, a través de nuestra humanidad, de algo que tenemos dentro todos y que no lo vemos y que a lo mejor muchos no lo sentimos, pues tratar de despertar eso.
Pero hay no sé la estadística exacta, pero creo que era sobre un 14% de personas psicópatas, ¿no? Que no tienen ningún tipo de empatía, son 14. narcisistas. 14, ¿no? No sé, me flipa. Un 14 es muy alto, ¿no? Sí, sí, Voy a mirar. míralo, pero creo que iba por ahí. Pero ese 14% se dispara en los puestos de dirección, porque parece No, ser. entre el 1 y el 3%. 14, hombre, Vale, 14 tela. pues quizá el 14% es en puestos de dirección. Ahora no sé exactamente. Yo creo que el 14 está por ahí, por algún lado, pero no sé dónde lo vi. Pero básicamente el perfil psicópata y el perfil narcisista está sobre representado en los puestos de dirección, porque parece ser que son las habilidades que necesitas para llegar arriba, ¿no? Para trepar. El no preocuparte por los demás, el no tener empatía, etcétera. Entonces, eso va en contra, ¿no? De un liderazgo consciente. Y de hecho, yo he tenido Totalmente. experiencias recientes con apartarme de un puesto porque me preocupaba demasiado por las personas, ¿no? Entonces, luchamos Totalmente, con eso. Oye, totalmente, Antonio, antes eso. de responder, Enrique, ¿queréis que os diga las cifras? Porque son interesantes y a lo mejor nos sirven para adornar la respuesta. Pero mirad, dice, el porcentaje de psicópatas varía entre el 1 y el 3% de la población general. Según las regiones, como en España, es el 0,55%, mientras que a nivel global llega hasta un 4,5%. Son más elevadas en ciertos contextos, como la población carcelaria y ciertas profesiones. Y dice que en prisiones, en Estados Unidos, alcanza hasta un 15 o entre un 15 y un 25% de los reclusos, y según profesiones, los ejecutivos y los políticos son mucho más altas, incluso en cirujanos, que es entre un 4 y un 5%. Bueno, ya está. Me ha parecido interesante, ¿no? Que efectivamente Eso. confirma en función tanto de la, digamos, cultura, quizás, ¿no? Como el tema de las profesiones, que Mm, varía pues hasta un 400%, un 500%, ¿no? mm. Pues mira, yo cuando hablo de liderazgo no solamente pienso en la empresa, ¿no? Evidentemente yo tengo mi punto de vista que es la empresa, pero pienso que es aplicable a todo, ¿no? Incluso si me apuras hasta al ejército, ¿no? Todo, hasta sistemas muy estructurados, muy jerárquicos, yo creo que podría ser aplicable estas reflexiones sobre el liderazgo. Y efectivamente hemos hablado de una evolución, de la evolución humana, ¿no? Pues yo veo las organizaciones, la empresa, cualquier organización deportiva, también como seres vivos, ¿no? Y también evolucionan. Y en este momento estamos en ese estadio evolutivo de las organizaciones humanas. Es decir, hemos pasado de un tiempo en que efectivamente ese perfil era muy útil, porque las personas realizaban un trabajo manual, eran partes de la cadena de montaje y eran una parte, y si los veías a esas personas como una parte integrante de esa maquinaria, pues te asegurabas que veías el conjunto, ese sistema, incluidas las personas humanas, como un sistema productivo y hacías que la rentabilidad o que el rendimiento o la productividad de ese sistema aumentara. Y eso ha llevado a promover a... Pero ¿qué ocurre? Que ese modelo ya prácticamente no existe. Entonces ahora lo que necesitamos son ideas, es creatividad en las empresas, es condiciones para... De eso va un poco mi último artículo. Condiciones para tomar las decisiones de una forma adecuada, crear esos círculos de prueba y error. Entonces, en ese contexto, verla al sistema de esa perspectiva puramente productiva, las personas como integradas dentro de la máquina, es destructivo total. Entonces, muchas empresas se han quedado ancladas en el pasado, bueno, muchas empresas y muchas personas se han quedado ancladas en esa perspectiva y poco a poco pues va cambiando porque ven que eso no es así. Por otra parte, también existe el factor humano y volvemos al tema de los estadios y de la felicidad. Yo estaba dando una
charla a unos estudiantes que se graduaban con toda la ilusión, ¿no? En una escuela de negocios. Y les dije, bueno, habéis, seguramente alguno de vuestros profesores, tal, habéis hablado de la ética y os habrán dicho que en una empresa, pues que no se, eran estudiantes, la mayoría de ellos eran nórdicos, ¿no? Y le digo, habréis oído que la mayoría de, pues, de empresas, pues que no premian al trepa, que no se pueden utilizar los codos para que hay que ser ético, y todos decían que sí, porque si no hacéis eso no vais a llegar, ¿no? Decían, sí, sí. Digo, pues es mentira. Os digo una cosa, yo conozco muchos trepas que han llegado muy lejos, y que han tenido unas grandes carreras siendo realmente éticamente reprobables, pero han tenido una muy buena carrera. Y todos se me quedaban mirando como diciendo, ¿qué nos está diciendo este tío? Y entonces les dije, mira, también conozco gente que ha sido muy humana, brillante, y que ha tenido muy buenas carreras. Son dos maneras, dos caminos a elegir. Eh, Lo que sí os digo es que no conozco ningún trepa que haya llegado muy alto y que sea feliz. Pero sí conozco mucha gente que ha llegado muy alto y es muy feliz por el otro camino. Es a vosotros a escoger qué camino queréis para llegar a la cumbre de esa pirámide, pero que sepáis que existen esos dos caminos, porque si no, tampoco se puede engañar a la gente. O sea, no. O sea, ese modelo Podemos, todavía persiste en muchas empresas, en muchas personas que toman decisiones, y está ahí. Y ahora estamos, pues, en esa fase de transición. Pero, pero el otro modelo también existe y es una fuente de felicidad tanto para el equipo como para la persona, ¿no? podemos hacer un alto aquí y mirar eso en más detalle porque me interesa mucho tu opinión. Yo estoy 100% de acuerdo con Gracias. lo que has dicho. Y aquí tengo un par de reflexiones que me interesan saber lo que tú opinas, ¿no? La primera es, dices que la persona que ha subido con moral y con ética es más feliz. Yo no estoy necesariamente de acuerdo si pensamos que la persona que ha subido poniendo codos y puñaladas en la espalda es un psicópata. Porque si a un psicópata le da igual, pues al final lo que le importa es llegar arriba. Su felicidad es la misma. Alrededor suyo quizás no, pero la suya sí, Quizá, ¿no? quizá el psicópata no siente la felicidad de la misma manera que el no psicópata por la misma condición que tiene, ¿no? Pero si ya es psicópata de por sí, ahí no tiene nada que hacer, ¿no? Es decir, ya es su naturaleza. Sí, pero fíjate que la psicopatía es una excepción. O sea, estamos hablando de un 3%, un 2% de la población. Puede ser que tenga razón, que esa persona, el mal y el bien no le dé la felicidad, pero una persona, o sea, su propio ambiente de trabajo es tan diferente. Cuando tú vas usando los codos, tú sientes alrededor tuyo que hay una falta de confianza, que hay que todo es falso, que te ríen las gracias porque no porque seas el más gracioso, sino porque saben que... Entonces creas un ambiente de trabajo, una cultura laboral en la que la felicidad es un pensamiento muy secundario. Si tú trabajas desde la honestidad, si tú trabajas desde la alegría, si tú trabajas desde el buen rollo, o sea, tú eres mucho más feliz. Pero, y siguiendo con la Es reflexión, y perdona, dejando de lado la psicopatía que, bueno, puede ser que no, pero es una excepción a la regla, ¿no? Para dejarlo de lado, déjame un comentario y sigues, Vicente. Me ha venido a la mente claro, durante la conversación dos libros o dos películas. Por un lado, American Psycho y por el otro, El Club de los Poetas Muertos, ¿no? Que son como los dos tipos de Son los liderazgo típicos. extremos. Exacto. Sí, 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 es cierto. bueno, lo que te quería comentar es, ¿no crees que tal y como, porque al final yo creo que los incentivos que existen, los mecanismos para regular cómo las personas suben, adquieren poder y demás, son las que permiten que esto ocurra, ¿no? Y por una parte, no sé si tú crees que se pueden establecer mecanismos para evitar que estas personas lleguen a ocupar puestos de poder, y si es así, ¿cuáles son? Y por otra parte, quería tu reflexión si crees que la sociedad actual está sobrealimentando que existan estos mecanismos de psicopatía social, ¿no? Y que al final cada uno en su entorno dice, mira, a mí me da igual todo, yo lo que quiero es ganar más pasta, yo cuando llego a mi casa me da igual absolutamente todo
y ya está. Sí. Eh, hay un mecanismo que está muy enraizado en algunas personas, que es un poco lo que yo llamo el liderazgo darwiniano, ¿no? Es decir, cuando hay un conflicto, cuando hay algo, eh, pues dejan que las personas se peleen y que gane el más fuerte, ¿sabes? Y eso es una cadena que al final lo que hace es que todo, o sea, el líder es el que ha puesto más personas para abajo, ¿no? O sea, el que ha tumbado a más gente. Cuando el líder tendría que ser el que ha sanado a más gente, porque es una manera de hacer una compañía realmente saludable. ¿Tú qué quieres? O sea, un tío que se carga a todo el mundo que entra por tu puerta o un tío que sana y mejora a todo el mundo que entra por tu puerta. Pues eso, que es tan lógico, ¿verdad? Que todos podríamos estar de acuerdo en eso. En el día a día ves muchas personas que realmente lo que recompensan es cuánta gente tumbas, ¿eh? A nivel discursivo, a nivel de argumentario, a nivel de datos, a nivel de... Entonces, lo que no estás generando es una cultura de trabajo en equipo, de tal, estás generando pues un lobo solitario, una colección de lobos solitarios en los que al final pues es muy difícil tirar adelante las cosas o se crea una cultura pues muy negativa, ¿no? Y muy tóxica. Y al final, pues lamentablemente sí que hay lugares, yo estoy pensando sobre todo un lugar donde eso se ve muy claro. Para mí, no tengo experiencia directa, pero sí bastante experiencia indirecta, pero la política es un lugar donde se premia bastante eso, ¿no? Es decir, el candidato muchas veces no es el que más amigos tiene, sino el que más enemigos se carga, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de cultura creo que, que desde el mundo de la empresa hay una evolución. Estoy viendo que las empresas cada vez pues, premian más el liderazgo conciliador, eh, y no quiere decir blando con ciertas circunstancias, quiere decir evidentemente que escuchas, que entiendes a la persona y que la mejoras, ¿no? Que haces una especie de mentoría y ese liderazgo facilitador cada vez se busca más en las empresas. Habrá siempre la otra, la otra vertiente, bueno, siempre, esperemos que no, pero todavía estamos en ese momento de que hemos cambiado el modelo productivo, de que estamos buscando personas que desarrollen las capacidades de otros y por otra parte gente anclada en la cadena de montaje, ¿no? Y ese es el momento en el que estamos ahora mismo, yo pienso. Has mencionado los lobos solitarios y estaba en ese momento, me dio una sonrisa porque estaba pensando en un vídeo que vi de los típicos estos de 10 segundos de Instagram que te intentan hacer pensar, ¿no? De esta filosofía low cost que diría Marta. Y, y- y era sobre una manada de lobos, ¿no? Que había en la manada de lobos, iba un joven potente y fuerte al frente y había dos lobos que se estaban rezagando cada vez más y que pensabas, bueno, este es el viejete que se está quedando y probablemente quede abandonado. Y resulta que no, que era el macho alfa de la manada que iba detrás del todo, observándolo todo para proteger a la manada y que no, según el vídeo, claro. Entonces, la reflexión que me ha hecho es, tampoco estamos tan alejados como seres humanos de nuestro origen natural, ¿no? Porque todas estas estrategias se ven reflejadas en la fauna alrededor nuestro, ¿no? En la fauna salvaje. Y por otro lado, hablabas de la política y me ha venido la imagen psicópata, no del personaje real, sino de la parodia en Polonia de Ayuso, ¿no? De esa loca total que es que el personaje es casi tan bueno que merece la pena tener al Ayuso real ahí para poder tener el personaje, ¿no? Pues sobre eso que dices de los lobos, me ha hecho pensar en otra cosa. El sargento de armas nuevamente viaja al final del pelotón de motos, ¿no? El protector va al final, no va al principio. Pero bueno, Una, Los moteros con manada una, de lobos. sí, sí. una reflexión sobre lo que decías, porque estabas diciendo que tú crees que
y es posible que sea así, ¿no? Que cada vez más empresas tienen una nueva forma de intentar incentivar y de establecer mecanismos y de premiar un poco, pues, este liderazgo, humanista en lugar del psicópata. Y quería preguntarte si esto aplica a todo, ¿no? Porque aquí muchas veces estamos hablando de, bueno, que vienen los chinos, nos van a comer con patatas. De hecho, cuando hablamos contigo, recuerdo que también estábamos hablando la dependencia europea de Estados Unidos y tendría que Sí. ser más independiente. Y me preguntaba si esto es algo occidental y que luego, pues cuando lo que decimos, ¿no? Llegan los chinos, esto va a ser como una risa y realmente no tiene un fundamento para que sea la empresa tan fuerte o el liderazgo tan fuerte como en otras circunstancias. Al final, el macho alfa que va detrás de la manada le da igual la felicidad del resto de lobos, ¿no? El que haga un poco el tonto se lo come hasta que se lo coman a él. Es una muy buena reflexión. Yo no sé, también hay otros países dentro de esa órbita que tienen. China es evidentemente una hegemonía, ¿no? Yo nunca he estado en India, nunca he estado en India, pero es un país que me parece muy atractivo por la potencia, por la población, pero sobre todo por la filosofía, porque yo creo que he tratado con personas que están en Europa de origen indio, personas que viven en Estados Unidos, pero que han nacido en India, y todos ellos me transmiten una filosofía muy diferente a la que tenemos aquí, como dijéramos más avanzada en ese aspecto tan humanista, ¿no? Y tenemos grandes líderes norteamericanos de empresas sí, que han hecho su carrera en Estados Unidos, pero que han nacido en India. Y no creo que sea casualidad. O sea, estamos en un cambio de ciclo que tanto Asia como Europa, como diferentes polos, evidentemente sí que hay otras potencias y otros polos, pues que su sistema político quizá no permite esa evolución, ¿no? Pero también ese sistema político puede ir cambiando, alterándose, modificándose. Eh, en principio, tanto comunismo como capitalismo no son sistemas para que eso aflore, ¿no? Porque uno está pensado para el individuo y otro está pensado para la comunidad vista como una masa, ¿no? Entonces, la persona, ¿dónde queda ahí? ¿Sabes? O sea, el individuo como centro de poder o el colectivo como deshumanizante, como centro de decisión. ¿Dónde queda ahí la persona? No son, pero todo evoluciona. El capitalismo, evidentemente, ha sufrido una evolución muy importante, el comunismo también. Pues bueno, pues vamos a ver dónde nos lleva esas evoluciones en diferentes puntos del planeta, no solo aquí en Europa. Me ha fascinado la distinción que haces entre individuo y persona. Es lo que iba a decir yo también. Mm. Y es No cierto, yo totalmente. creo que se deshumaniza, ¿no? Estamos en una sociedad que progresivamente se deshumaniza en todos los niveles, educativo, cultural y demás, y cuando se intenta, se ridiculiza. Estaba pensando en todo el tema de Day y demás, que al final ha salido tiro por la culata, ¿no? Estamos realmente en un punto que ya el individuo es un ser, no sé, un ser social, un constructo eh, para utilizar y rendir, más que no, o para votar, ¿no? Más que un ser humano que tiene la búsqueda de la felicidad y sus ideas y sus pretensiones, ¿no? Sí, sí, y por eso el uso de la tecnología en ese aspecto es fundamental, porque nos puede humanizar o nos puede deshumanizar. Hay esas, en un momento de cambio siempre hay gente que quiere estar en el status quo o que incluso quiere potenciar l- l- el sistema en el que él ha crecido, ¿no? Y ahí estamos. Por una parte, hay muchos inputs que nos intentan deshumanizar. Yo a veces veo, pues sobre todo soy padre de un hijo de 16 años, que veo el contenido que sale en redes tan deshumanizante, ¿no? Porque las relaciones hombre-mujer, pues hoy en día, mucha gente que bebe de esos contenidos, pues lo tiene totalmente distorsionado, ¿no? Pues eso es deshumanizar. Pero no deshumanizar al otro, deshumanizarte a ti también. No sabes cómo comportarte ante una pareja, ante
Entonces, pues eso sí, hay una presión muy fuerte externa, yo creo que bien calculada, o sea, esto no pasa, las cosas nunca pasan porque sí, ¿no? O sea, siempre hay alguien que hace que ocurra. Pero por otra parte, hay una fuerza interior de cada uno de nosotros que puede y debe luchar contra esa deshumanización, ¿no? Y Y eso aquí está la clave. es lo que los entendidos, en el tema espiritual, como Eckhart Tolle y tal, pues llaman el despertar, ¿no?, de cada uno. Y bueno, pues eso, eh, mm, a mí me da un pequeño atisbo de esperanza. Creo que sí que puede ser, que cada uno empiece en su esfera, pues privada, a despertar, a ver que hay algo más allá, a ver que es conveniente el luchar contra esas influencias deshumanizadoras y el conectar de verdad, no darle a like o sea, el volver a tener amigos como antes de las redes sociales. Eso es como un pensamiento optimista, ¿no? Alrededor Sí, del futuro. Yo te voy a decir lo que pienso. Yo creo que lo que dices, que las cosas no pasan por casualidad y que están calculadas y demás, yo creo que realmente lo que se ha encontrado es algo que a todos, mm, que a todos nos llega porque, digamos, que apela a nuestros instintos más primarios. Es tanto la hipersexualización, como la ultraposesión, como el llegar a triunfar y ser lo que decimos, macho alfa respecto al resto, ¿no? Entonces, es una forma de malentender todo lo que quizás se ha construido como civilización moderna, en la cual se tienen en cuenta otros valores éticos, morales y demás, para llegar a una felicidad y a una armonía y a una sociedad sana, ¿no? sí. Entonces, por eso no creo que esté planeado decir vamos a hacer este tipo de contenido, sino que es el tipo de contenido que ha resonado en todo el mundo porque apela a nuestros instintos más primarios. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? Porque no hay mecanismos contra ello ahora mismo, o no están a la altura, o sea, en cuanto a la educación, en cuanto a el discurso social, es muy flojo, es muy débil con la capacidad que tiene todo este tipo de mensaje de llegar a todo el mundo y sobre todo a los más jóvenes que quizás tienen menos experiencia. Y la pregunta es, a partir de aquí, ¿dónde está este rebote, no? Puede haber un rebote, como bien dices, de personas pues, que a lo mejor más entradas en años dicen esto no puede ser, e intentan volver a los orígenes, como quizás podamos ser nosotros, de decir, oye, pues la nostalgia, ¿no? Que es igual más fuerte que todo esto. Y dices, bueno, pues hablar con alguien cara a cara y ir a dar una vuelta, no lo sé. Pero para la gente que no ha conocido esto, es muy complicado. Yo no sé cómo luchas contra esto para que luego haya un rebote. Eh, pues empezar con estoy muy de acuerdo contigo en el hecho de que es muy difícil, ¿no? Y yo creo que hay que empezar por uno mismo y las unidades más cercanas de contacto, es decir, las familias, los amigos, eh, la gente que tienes más cerca de ti y ir haciendo pues un poco esa mancha de aceite para al menos que sean conscientes de eso, de que esos contenidos o que eso no es la vida, que eso es una visión muy artificial que nos están mandando y que podemos perfectamente rechazarla, ¿no? Eh, qué esperanza hay eso, pero yo sí pienso que las cosas no pasan del todo porque sí. Mira, yo no voy a dar el nombre, no por nada, pero yo hace 25 años estaba dentro de un equipo de trabajo para que se llegara a lo que hoy parece una evidencia, que es el teletrabajo. O sea, había 25 personas solo en Europa trabajando para, asegurarse que un día habría una regulación y habría un consenso social de que el teletrabajo podría ser una realidad. Y eso pagado por una empresa tecnológica, voy a decir el nombre. Bueno, pues al final, hoy el teletrabajo parece que ha llegado y parece que está aquí y que ha sido una evolución, pues, de 1000 cosas. No, no, es que ya hace 25 años había alguien pensando en eso. Entonces,
sí, el futuro no llega, se construye, ¿sabes? Me Y, ha llegado ahora y una reflexión con lo que hablabas de empezar por ti mismo y por tu entorno y que hacer ese charco de aceite se vaya expandiendo. Tecnología mediante es algo que estamos haciendo Vicente y yo con respecto a nuestra amistad, ¿no? Nos habíamos sí, convertido en individuos que estaban absorbidos absolutamente por el día a día, por el trabajo, y llevamos años y años que no nos veíamos hasta el punto de que podíamos haber llegado a pensar, oye, ¿qué le ha pasado a Vicente conmigo que nunca hablamos? O viceversa, ¿no? Y, y es eso, ¿no? Entras en esa espiral de aislamiento y de hacer el trabajo, llegar a casa, poner a los sí, niños la cena y a dormir y volver a empezar. Y descuidas tu entorno, tus relaciones y tu felicidad, que al final proviene casi en exclusiva de tu entorno social también, ¿no? Entonces, esta mañana, de hecho, estaba yo desayunando mi galleta de proteína habitual, mientras mi mujer pasaba por delante y me decía, ¿qué tal va vuestra audiencia? ¿No? Yo decía, pues cada vez peor, porque cada vez que hablamos de un Que no, tema tío, polémico, cada vez que no va hablamos de un peor. tema polémico hay bajón, ¿no? Tenemos los vídeos cortos con tu hermano sobre COVID que están fracasando y luego Porque otros, no podemos hablar de ciertos temas. No exacto. podemos hablar de cierto país en Oriente Medio que limita con Jordania, con Libia, con Egipto. De eso no podemos hablar. Eh, y el tema de vacunas no se puede hablar. Porque Bueno, en definitiva, yo le decía, claro, es es que que, hablamos de ciertos temas y se hunde la audiencia. Y ella me ha dicho muy sabiamente, pero no dejéis de hablar de esos temas porque os convertiríais en todo lo demás, ¿no? ya, ya. Precisamente cuando es esa lucha contra esa tiranía tecnológica, ¿no? Que es posible hoy en día y que, o sea, el tema es que estamos viviendo en ese mundo un poco orwelliano, pero cada vez la gente se da más cuenta. O sea, les está saliendo mal. Yo por ser optimista, por seguir con mi rollo optimista, porque, pero yo creo que cada vez la gente se da más cuenta de lo que nos están intentando vender, ¿no? O sea, fijaros, esto hace 20 años nos hubiera parecido imposible pensar que estaríamos aquí censurando el nombre de un país o censurando el nombre de un inyectable, autocensurándonos, que es lo más bestia que se puede Ese es hacer, el tema, que te tienes que autocensurar. autocensurándonos. O sea, es que eso es muy serio. Entonces, ante eso, la respuesta es la humanidad. O sea, la conexión. Mira, hay una palabra que no me gusta utilizar y no suelo utilizarla mucho, que es la espiritualidad. Y no me gusta utilizarla porque es algo que se ha sobado demasiado, ¿sabes? O sea, que es una palabra que ha perdido un significado. Ha habido pues, yo creo que un uso excesivo por parte de las religiones, de todas las religiones, sobre la palabra espiritualidad. Y la espiritualidad no necesaria para mí la espiritualidad es un sinónimo de ese humanismo, ¿no? De ese humanismo, de reconocer a la persona en ti y en el otro. Em, pues, la única respuesta que nos queda ante estas coacciones tecnológicas y de otras índoles es eso, el despertar y decir: "Oye, pero es que ya no nos queda ni una parcela de libertad para decir lo que nos salga de los cojones", ¿no? ¿tú crees que hay esperanza? Porque, Sí, claro, sí, estamos yendo hacia el ultra crunch ya de estas políticas, ¿no? Mira Estados Unidos, si quieres mirar al futuro, según lo que digas, pues te pegan una paliza y te echan en un avión y apareces en Sudán. A mí hay ya. una cosa que estos días me ha dado esperanza, que es la Vuelta Ciclista a España. Y sobre todo su paso por el País Vasco. No sé Yo si la habéis pensaba visto. y me preguntaba, ¿está la poli quitando banderas rollo antes de que pasen los ciclistas y cosas así? No sé.
están bloqueando a los manifestantes para que no corten la etapa, que por otro lado es lógico y normal, ¿no? Porque están intentando mantener la actividad, pero no lo están consiguiendo. Y eso es lo que me da esperanza, ¿no? Eh, y yo cada vez que veo una, una actuación del pueblo vasco me da envidia sana de cómo se organizan, cómo tienen claro lo que quieren y bueno, han conseguido parar 2 o 3 etapas Pero pasó directamente. en Cataluña también, ¿eh? Lo que a mí no me gusta es que vayan a tirar a un ciclista, como ha pasado. Pero hay, como en todo, siempre hay el energúmeno que, que se pasa de los límites, ¿no? Y el límite para mí está en agredir a otra persona Claro. sin motivo alguno. Sí. Pero el protestar y el decir, no, no, es que no queremos que este equipo participe porque está dirigido por, y vamos ya a autosabotear el capítulo de hoy, está dirigido por un israelí sionista, ¿no? Tío, que era la Pues temporada 2, el primer capítulo. hay que empezarla bien. Claro. Pues a mí me parece totalmente legítimo y de hecho es una de las cosas que me ha dado esperanza, ¿no? Ver esa reacción del pueblo y cómo incluso aunque han intentado un poco apartar la cámara en la retransmisión y decir esto no es tan grande o no es tan importante, ¿cómo no han podido evitarlo? Las imágenes están ahí. Y las redes sociales permiten que las imágenes oficiales sean contrastadas con imágenes no oficiales, ¿no? ¿Te acuerdas de Eurovisión? Que antes de empezar la retransmisión pusieron la pantalla en negro con la protesta de los trabajadores diciendo que ellos consideraban que un país, bla, 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 y que luego iban a hacer un estudio si había habido algún tipo de fraude. ¿Dónde está ese estudio? ¿Dónde ha ido ese dinero? Eso, Yo sí que puedo hacer una pequeña predicción que las protestas, espero que sean siempre pacíficas, pero que cada vez van a ser más frecuentes. Porque cuando te intentan vender una realidad que no es la tuya, necesitas esa validación, necesitas ir a un sitio a ver que realmente no te has vuelto loco, sino que hay gente que piensa lo mismo que tú. Entonces, ese lugar de validación solo puede tener espacio en la protesta, porque el sistema te lo va a negar todo. O sea, esta gente no existe. Estos que piensan como tú no existe. Esto eres tú el raro. Entonces, el único remedio, o sea, la única posibilidad que tienes de esa validación de que no estás loco, de que realmente hay gente que piensa como tú, es la protesta. Y vamos a ver cada vez más protestas que, que espero que sean pacíficas siempre, pero que sí van a ser mucho más frecuentes. Que hay un inciso ahí, que las protestas tienen que ser pacíficas, pero tienen que ser molestas, porque si no, no tienen efecto. Tienen que molestar, tienen que disturbar. Si no, al final se convierte también en una herramienta del poder, ¿no? Manifestaciones totalmente controladas, que no paran el tráfico, que no consiguen hacer ningún tipo de molestia a la ciudadanía que no está protestando, no tienen efecto. Pero hay que llegar a un límite, ¿no? Y el límite es la violencia. No, y la protesta siempre molesta, ¿eh? Porque al poder absoluto la protesta siempre le molesta. Lo que pasa que si no hay ese componente de disruptivo, pues es mucho más fácil intentar que la gente no vea que ha habido esa protesta. no es noticia. No es noticia, porque, joder, si aquí delante de mi casa se concentran 5.000 personas a protestar por algo y no, ¿dónde está la noticia ahí? Tiene que haber un elemento disruptivo para que se convierta eso en noticia. Entonces ahí es cuando jode doblemente al poder. Y luego está el extremo contrario, que es el poder siendo quien genera la violencia en las protestas para deslegitimar esa protesta, ¿no? Que suele ser lo habitual. Y aquí en Cataluña hemos tenido bastantes historias de esta, ¿no? De los Mossos siendo los que empezaban el jaleo para que luego la manifestación se pudiera tildar de protesta violenta, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Eso desgraciadamente es así. El poder tiene siempre muchas más herramientas que, 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 Siempre me que- acuerdo del soy compañero, coño.
que se ha hecho muy famoso, pero es la realidad pura y dura, ¿no? Bueno, los que Qué bueno. molestan se los cargan, lamentablemente, ¿no? Mira, Yastira, eh, como no sé si visteis, pero directamente los que estaban cubriendo el conflicto armado en Gaza se los han cargado. Y bueno, luego decían que eran líderes de Hamas. Entonces, bueno, lo que decíamos que el terrorismo siempre es la carta blanca para hacer lo que te dé la gana, pero cualquier Pero Israel medio... siempre ha tenido carta blanca, porque hace 3 años me acuerdo de una periodista también de Al Jazeera a la que se cargaron y no había pasado todo lo de Hamas, etcétera. Y luego, ahora no me acuerdo exactamente, pero tengo las imágenes de los palestinos llevando el féretro de la periodista en hombros y los israelíes dándole durante, o sea, pegándole a la gente que llevaba el féretro, que se podía haber caído el féretro y haber caído el cadáver por ahí. O sea, realmente la carta blanca la tienen con la excusa del terrorismo o sin ella. Y ya hemos vuelto a lo mismo Ya, siempre. es que no puede ser, tío. Es lo que estaba pensando. Vamos a reconducir. Enrique, estamos ya llegando al límite de la hora. Ya sabes, porque creo que has escuchado alguno de los capítulos, al final del Soy capítulo, fan, ¿eh? Soy fan. pues creo que siempre pedimos recomendación al invitado sobre algo que leer, algo que escuchar, algún Oye, tipo de libro. pero puedo decir algo. Estoy bastante decepcionado que ya llevamos una hora, porque yo quería oír más de Enrique y de hecho con todo el tema europeo y ahora empezando la temporada, ¿no? De cole, digamos, de que empieza otra vez el politiqueo y a ver qué pasa, cómo se reconducen las cosas. Yo quería un poco su visión global en un minuto, en 60 segundos o menos, de, de cómo estamos a nivel europeo y cómo ves los movimientos tectónicos que están ocurriendo a nivel geopolítico, ¿no? Esta semana estaba haciéndose la foto China con India y con Rusia en el desfile militar, que por cierto, vaya No te desfile olvides de Corea militar. del Norte. Corea del Norte también, ¿no? El desfile militar que para caerte de culo, comparado con el que Ya. hicieron en Washington, con los drones que llevaban a mano, ¿no? Mostrando. Pues eso. Quería una reflexión así de Enrique, porque si no lo vamos a tener hasta la temporada 3 me voy a quedar con las Bueno, ganas. espero que vuelva antes. Yo no me atrevo a hacerte una predicción sobre lo que puede pasar a nivel en este momento ahora. No soy un experto en geopolítica, pero sí, evidentemente sí estoy preocupado. O sea, ahora mismo hay muchísimas cartas en juego. Por un lado tienes a Venezuela, por otro lado, o sea, ¿sabes? O sea, hay muchísimos aspectos, Rusia, Israel, Venezuela, todo esto, hay alguien que está jugando, como decía Trump le decía de una manera así muy abierta, no tienes ninguna carta, ¿no? A Zelensky cuando lo fue a ver a Casa Blanca. Bueno, pues a veces me da la impresión de que están jugando una partida de póker, las grandes potencias, ¿no? Entonces, el desfile militar de China, claro, un claro aviso, y muy elegante, ¿no? Pero un claro aviso a Trump, no te pases, porque entonces, em, ¿en qué momento estamos? Pues en un momento muy difícil, pero al final, fijaros que la geopolítica también se puede analizar desde el mismo punto de vista que analizábamos el liderazgo en general, ¿no? Es decir, yo veo que son gente consumida, estos líderes mundiales, por su ego y por su perspectiva, que no aceptan que haya un diálogo sincero, un ponerse en el lugar del otro, esa conexión con el otro a nivel de humanidad, sino que es una búsqueda por ese monopolio, por ese imperialismo, por todas las partes, ¿eh? O sea, no. Y ese tipo de líder, si no cambia, la humanidad pues se puede ir al traste, porque al final nuestro ego está pensado para la sobrevivencia y para la supremacía, ¿no? O sea, estamos pensados para sobrevivir y en cierto modo, para imponer nuestro criterio. Esa es una herramienta que puede ser muy útil siempre y cuando la utilices en pequeñas dosis.
Pero cuando esa herramienta te posee, pues te lleva al disparate más absoluto, ¿no? Ojo que el Que otro no- día hubo un hot mic, ¿no? Una conversación captada por un micrófono entre Putin y Xi Jinping sobre la inmortalidad. O sea, estaban hablando de que, de que cada vez va a vivir más y que ahora con 70 años estás hecho un crío. Y que, bueno, que con trasplante de órganos y tal se podría Pero, llegar a la inmortalidad. pero fíjate, exactamente, mira, no conocía ese detalle, pero eso es el estar consumido por tu ego. O sea, el pensar, no, yo quiero seguir siendo yo, es decir, en carne y negar mi humanidad y mi conciencia y todo, porque eso son tonterías. Yo lo que quiero es seguir mandando y seguir siendo yo y seguir. Bueno, pues es un poco triste, la verdad. Pero ante eso, pues no veo yo, ahí sí que tengo que ser un poco negativo porque todavía no estamos en el momento en que ese líder eh, con ese aspecto humanista salga de la política. La política, tal como la veo yo, está muy pensada para favorecer ese otro tipo de liderazgo, ¿eh? Entonces ahí llegan pues los perfiles quizá con más problemas de psicopatía, de tal, y está pensada para eso, al final. Entonces, no sé, tienen que salir opciones políticas que vayan en sentido contrario, conciliadoras. Fíjate, yo creo que hoy en día sería bueno, yo por lanzar ideas, si yo no tengo la capacidad ni tengo, pues la verdad, la voluntad, pero sacar opciones políticas que fueran de alguna manera que no tuvieran una ideología marcada, ¿sabes? Porque a veces la ideología puede ser muy peligrosa. O sea, es una manera de no explicar las cosas, ¿sabes? Son como banderas que tú te adhieres a esto y te adhieres ciegamente y hagas lo que hagas, está bien hecho porque es mi bandera, ¿no? O sea, robar está mal, pero si roban los míos, pues no está tan mal. Entonces, eh, un partido que propusiera la gestión de lo colectivo desde una perspectiva no ideológica, bueno, yo tenía mi voto ya. O sea, vamos a dejarnos de pamplinas, vamos a gestionar para las personas de la mejor manera posible, pero sin una adscripción ideológica muy clara, ¿sabes? O sea, en cada momento será lo mejor, ¿eh? Y quizá la tecnología Partido, un permita partido que eso. lo hizo. Un partido que lo hizo y ha fracasado totalmente. Es el Partido Pirata. No sé Ah, si. bueno. Tecnócrata. Sí. Bueno, pues yo Yo, no lo lo que conozco acaba el de decir Partido Enrique, Pirata, pero ese tipo de partidos yo creo que van a volver a resurgir y creo que la tecnología nos permite humanizarnos, ¿no? Como te decía antes, puede ser una herramienta para una cosa, puede ser para la otra. Ese mantenimiento de un diálogo colectivo desde la persona, desde cada uno, sin confundirnos con la masa, ¿no? Ese tener opiniones personales para sacar adelante un proyecto, joder, pues ahora lo tenemos mejor que nunca, ¿no? nos Eh, acercamos a que surja un partido que diga que va a usar ChatGPT o cualquier otra AI para tomar decisiones. Y reíros, pero en algún momento, y a lo mejor es mejor que cualquier alternativa que tenemos. no, es que para la toma de decisiones, yo no creo que la inteligencia artificial deba tomar la decisión, pero que debe ser una herramienta importantísima porque todos tenemos unos ciertos prejuicios. Tú cuando decides, no decides desde la más absoluta. Entonces, si hay una herramienta que te puede ayudar a quitarte esos prejuicios, la tienes que tener en cuenta, ¿sabes? Y, Eh, y, y, el otro y día en el- vamos a acabar ya con un chascarrillo. El otro Yo día tengo otro. vi un vídeo de un tipo, estaba con su mujer y su mujer empezó a ahogarse porque se había atragantado. Y el tipo, en vez de llamar al 911, eran americanos, abrió ChatGPT y dijo, oye, mi mujer se está atragantando, ¿qué tengo que hacer? Y consigue cumplir lo que tenía entrenado y dice, ¿le estás preguntando a ChatGPT? Me podía haber muerto. Y dice, ya, pero no sabía qué hacer. Llama al 911 que te lo expliquen.
No me acordaba de una opción, ¿sabes? Me hubiera gustado ver la respuesta de ChatGPT. Dice, pues depende, si te llevan mal, déjala. Podría ser. Vale, pues mi chascarrillo era respecto al tema de las distintas filosofías que siguen los países, y de hecho lo has comentado antes, ¿no? De jugar al póker. En cuanto a geopolítica, dicen que los americanos juegan a póker, dicen que los rusos juegan a ajedrez y dicen que los chinos juegan a Go, que Go es como lo más complejo Más que existe, complejo, ¿no? sí. Sí, y yo añadiría aquí un corolario, ¿no? Que es los europeos juegan al parchís y están en un rincón entre ellos peleándose porque uno ha cogido la ficha, el otro se ha ido a los dados y no pintan nada, ¿no? O sea, ya está. Sí, 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 porque como no hay una Unión Europea real, políticamente hablando, pues Hungría, ¿la habéis visto esta semana? Y sé que me estás odiando, Antonio, porque tenemos que cerrar, pero diciendo que los chinos bien, que qué hacemos aquí quejándonos de los chinos. mm, Y yo estaba pensando, digo, ya estamos como siempre. El rollo de intentas tener una política común y sale uno y política dice, no, común, sí. no, todo mal. Pues muy bien. Venga, recomendaciones, Enrique, que nos vamos. Han sido unos 60 segundos muy largos, Vicente, ¿qué decir? Pues mira, yo Que por relativo. hay una persona que me gusta mucho cómo explica las cosas, que se llama el doctor Hoffman, es un psicólogo, bueno, tiene 1000 estudios, es una persona muy potente y que habla de esa capacidad de posiblemente un día llegar a salirnos de la matriz del espacio-tiempo. ¿Eh? Es súper interesante. Desde un punto de vista científico, os va a gustar. De cómo se podría, él ha generado un modelo matemático en el que se podría empezar a trabajar fuera del espacio-tiempo. Entonces, claro, la matemática para mí es un poco el lenguaje universal y casi el lenguaje, te diría, divino, ¿no? Yo soy un desastre para las matemáticas, pero como concepto siempre me han parecido maravillosas, ¿no? Bueno, pues eso está ahí. Luego, por otra parte, siempre me ha fascinado pero eso ya es quizá más lúdico, pero también muy interesante desde el punto de vista científico, el profesor Jacobo Greenberg, ¿no? El mexicano que desapareció. ¿Eh? Es una historia apasionante. Hay un reportaje muy bien hecho, sobre todo quién fue, si fue la CIA, si fue tal, que hablaba justamente de eso, ¿no? De la conciencia, de que vivimos en una especie de Matrix y un personaje fascinante que también abordó el tema de la conciencia y la espiritualidad desde un punto de vista puramente científico. Y es un tipo que venía a debatir a televisión española durante los años 80 y tal, cuando la televisión, pues la verdad es que valía la pena. Em, hay muchos vídeos al respecto y bueno, se dicen también muchas tonterías sobre él, pero bueno, es una figura que creo que es referencia. Y luego todos los libros de Eckhart Tolle, que me parece que tiene la capacidad de síntesis que a mí me encantaría tener y que es imposible, porque es capaz de sintetizarse el mundo en 2 palabras, el gran Eckhart Tolle, y tiene, pues, por citar un libro, El poder de la hora, quizás el mejor para empezar a adentrarse en ese universo. Y, y por último, a mí lo que yo estaba, como os decía antes, de muy jovencito, pues para nada me conocía a mí mismo y el que me implantó un poco la duda de conocerse a ti mismo o no fue Carlos Castaneda con todo el tema del xamanismo, Don Juan, los libros, tiene, no sé si 7, 8 libros respecto a su aventura vital con ese personaje, quizá ficticio o no, que es Don Juan, ese chamán tan poderoso y que desde una perspectiva de alucinógenos y de todo eso, pues con la que yo no acabo de conectar, ¿eh? Pero que sí que experimenté, no con alucinógenos, pero cuando leía esos libros de muy jovencito,
con el contacto con la naturaleza. Y ese contacto con la naturaleza fue para mí la puerta de entrada, un poco, visto en retrospectiva, a todo el tema de por qué yo sentía algo que me hacía, no sé, que no sabía dónde ponerlo, ¿no? No era mi estómago, no era mi cerebro, no eran mis piernas, sentía algo en mi interior, ¿no? Y esa búsqueda, pues, me llevó a profundizar más y sí que despertó en mí esa curiosidad. Y eso es todo. No sé si te has guardado alguna recomendación para cuando vuelvas, pero vamos, nos has dejado aquí deberes para 5 años. Sí. Está en Netflix, El secreto del Dr. Greenberg, por si Sí, alguien lo quiere ver. es muy buena esa, ¿eh? Pues nada, habrá que verlo. Oye, Enrique, como siempre se nos hace corto, a pesar de que estoy intentando cortar más que nada por la audiencia, de que no se aburra escuchando a estos 3 frikis. Seguro que sí, pero bueno, les castigamos. Yo por mí estaría 3 horas más, pero vamos a intentar mantener la norma de hora por capítulo, que creo que es una duración ya excesiva para los tiempos que corren y la capacidad de atención de la gente, ¿no? Exacto. Eh, por eso, un Oye, placer. Te hemos traído para el inicio de la segunda temporada precisamente por el motivo este, que disfrutamos muchísimo hablar contigo. Y pues nada, esperamos es que vuelvas mutuo, es otro día. recíproco y sabéis que estamos hiperconectados, pero no por la tecnología, a nivel humano, ¿eh? Genial. Pues Bueno, nada, muchísimas gracias. un abrazo. Hasta luego. Adiós. Chao. Trompetti y Antonienko al timón, que zarpe este barco de colegas. La excusa imperfecta, la conexión. El podcast que escuchan los estrategas. De política y fricadas la actualidad. De libros, música y hermandad. Con amigos a bordo sin parar. Este barco no se puede hundir jamás. La excusa imperfecta al navegar en un mar de ideas taladrando sin parar. Con risa y